la espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro del Departamento de Salud. Como siempre, nos están acompañando los delegados a través del chat, los delegados y delegadas de las distintas zonas. El equipo de asesores jurídicos que siempre nos acompaña y mi compañero de siempre, Matías, que vamos a tratar de hacer un encuentro lo más dinámico posible. Y por supuesto que está coordinando todo lo que va a hacer con las preguntas y todo, mi compañera de equipo que está en la coordinación del departamento, Chivi Silvana Lagos. Hoy pareció más importante poder trabajar en torno a la salud docente en este contexto que por ahí genera muchas dudas, muchas incertidumbres, de tanta ansiedad y por ahí de información por parte del Ministerio que no es tan clara. Por eso hace muy poco con Matías de uso que trataba un poco de todo esto, de la salud laboral, cómo poder gestionar, qué licencias están vigentes, si hay nuevas licencias. Bueno, todas estas dudas que vamos a tratar de desarrollarlas a lo largo de este encuentro, donde un poco la idea es que, tenga esta ida y vuelta como para que poderles llevarles más claridad y darles un poco de herramientas para hacer un poco frente en este contexto que sabemos que por parte del Ministerio, la verdad que las cosas por ahí no están tan claras o por ahí la información que pasa en los consejos, en los distintos consejos y en las distintas unidades de gestión, por ahí no es la misma. Por eso la idea es tratar de llevar claridad y tratar de abordar la mayor cantidad de preguntas y de inquietudes por parte de ustedes, y las que no las iremos contestando por medio del chat. Bueno, bienvenido Mati y gracias como siempre ahí acompañándome. Así que te doy un poquito te paso la posta. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. La verdad que siempre interesante y nos pone con muy buena predisposición podernos encontrar en este tipo de espacios, fundamentalmente porque sabemos que podemos lograr algún tipo de ida y vuelta. Así que, en principio, vamos a tratar de trabajar de manera dinámica, y por eso es que planteamos esto como un conversatorio, más allá de la situación de público conocimiento en el que no podemos estar en el mismo lugar físico. Vamos a tratar de hacer las veces de que sí, y ver cómo podemos ir trabajando con algunos de estos temas que verdaderamente a todos nos interesan, o por lo menos nos ocupan, y tal vez también nos preocupan. Vamos a proponer un inicio con algunas preguntas disparadoras. Entonces ahí tenemos una placa como para empezar a trabajar, y una de las cuestiones
que vamos a ir analizando en la segunda de las placas es, actualmente el trabajo docente es considerado una actividad esencial, y nos preguntamos también, aquellos docentes que trabajamos en nuestros hogares desde la virtualidad, ¿estamos cubiertos por la aseguradora de riesgo de trabajo en caso de contagiarnos por COVID? Bueno, para aquellos que estuvieron trabajando en unas jornadas de capacitación que estuvimos dando, este tema lo hemos debatido hasta el hartazgo. Fundamentalmente porque tenemos que empezar a identificar que obviamente la actividad docente no fue considerada en función del primer decreto de aislamiento como actividad esencial. Sí se ha hecho una continuidad en la labor docente, es decir, hemos tenido la obligación de seguir trabajando, pero sin perjuicio de ello, la verdad es que no está prevista como actividad esencial, como si, por ejemplo, ocurrió con salud o con seguridad. La docencia debía continuar desde la casa y por eso se consideró que no era una actividad esencial. Y entonces empezaron a partir de ese momento las preguntas, fundamentalmente estas que tenían que ver con qué pasaba con las coberturas de seguro que nosotros podíamos llegar a tener en función precisamente de estar trabajando desde la casa. En el medio de ello aparecieron también situaciones por las cuales algunos docentes no solamente trabajaban desde la casa, sino que también desarrollaron actividades propias o cercanas a su función y que podían generar aún un riesgo de contagio mayor. Por ejemplo, aquellos que tuvieron que repartir módulos alimentarios o, por qué no, los cuadernillos para que los alumnos con poca o sin conectividad pudieran seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a partir de ahí se empezó a discutir si efectivamente nosotros íbamos a tener o no cobertura de seguro. Y acá ingresando ahora sí a la situación de la pandemia COVID. La realidad es que nosotros nos encontramos ante una situación respecto de la posibilidad de contagio hoy. Aquellos que se encuentran habitando en el sector fundamentalmente del Alto Valle, pero también ocurre en la zona andina y lamentablemente también hoy por hoy la zona de Viedma y alrededores con esa están con mucha cantidad de casos. Entonces, la verdad es que el riesgo de contagio es cada vez mayor. Lo que nos preguntamos es si en este contexto uno se enferma de COVID, si va a tener cobertura de ART respecto de cómo se va a llevar adelante su resguardo, su tratamiento e inclusive lo que puede llegar a resultar una consecuencia que termine con una incapacidad. Y la verdad que, como decíamos, y por eso arrancábamos con lo del trabajo no esencial, aquel docente que debe estar cumpliendo funciones desde la casa, en principio, por no romper ese aislamiento, no debería contagiarse de COVID. Y si no se contagia o no debería contagiarse propio de su labor, no va a tener cobertura de seguro. En un rato vamos a ir viendo cómo va avanzando esto y qué va a pasar cuando salgamos de este régimen en el que todavía nos encontramos trabajando o cumpliendo funciones desde la casa y pasemos a cumplir funciones de otra forma o bajo otra modalidad presencial, semipresencial, etc. En ese contexto, si vamos a tener o no cobertura de seguro. Pero hoy, aquel docente que no realiza funciones presenciales, en principio no tendría cobertura de ART, aseguradora de riesgo de trabajo. Bajo esta lógica, es que se preguntan, o muchos de ustedes se preguntan, ¿qué ocurre con aquel docente que, por ejemplo, estuvo repartiendo módulos alimentarios? Estos docentes van a tener la posibilidad de tener cobertura de aseguradora de riesgo de trabajo siempre que acrediten lo que se da en llamar la relación de causalidad. ¿Entre qué? Entre la labor que desarrollaron, que era una labor propiamente docente, y efectivamente el resultado, que fue el contagio, en este caso de COVID. En estos supuestos va a haber una cobertura completa. Después vamos a ver, un ratito después de que le demos la palabra a Claudia, y ahora sí ya con la próxima placa, qué es lo que va a ocurrir cuando esto empiece a avanzar. Sí, gracias Mati. Nosotros con respecto a este tema, como dijo Matías, lo vamos a ir desarrollando, pero ¿qué pasa con la licencia COVID? ¿Hay una licencia especial? ¿Se computa, no se computan los días? ¿Cómo se gestiona? Bueno, todas estas fueron las preguntas que nos fueron haciendo y como dijo Matías, en esto donde avanza y hoy tenemos muchos más compañeros que lamentablemente han contraído COVID,
es que aparece lo que tiene que ver con el circuito de cómo gestionar esa licencia. En principio, saber que es una licencia especial para casos confirmados de COVID positivos y que no genera cómputos, que va en relación a lo del decreto nacional, ¿no? No genera cómputos de días. ¿Cómo debo gestionarla? ¿Y cuál es el alcance? Bueno, el alcance, como ya les dije, es para los docentes que contraen COVID positivo o aquellos que tengan un familiar conviviente también con COVID positivo. Y el circuito, en principio, y acá tenemos un problema que estamos tratando de solucionarlo, porque nosotros, de hecho, sacamos una placa, un afiche, mejor dicho, un flyer que es el que está circulando, que es con la información que desde Recursos Humanos nos brindan desde el Ministerio de Educación de la Función Pública más específicamente, que es el tema de para la gestión de la licencia, es el tema de no hacía falta en un principio lo que tiene que ver con el certificado propiamente dicho. Esa certificación que sabemos que hoy Salud Pública está abocado a poder contener los casos y que realmente no dan la certificación correspondiente. Por eso seguimos insistiendo que para poder iniciar el trámite de la gestión, la presentación de ese certificado médico o esa constancia. Hoy por hoy les digo hoy por hoy porque de hecho estamos viendo a algunos de Fisque y en otros lugares, la forma de acceder a la licencia es sin este certificado médico. Vuelvo a decirle, estamos esperando la nueva instrucción que nos den por escrito este circuito. Pero bueno, voy a resumir y redondear. En principio es una licencia de no cómputo, que el docente que va a hacer usufructo de esa licencia tiene que avisar a la dirección y la dirección a su vez con la supervisión. Desde ahí se contactan con las unidades de gestión, quien debería cargarla o debe cargarla con un código de no cómputo que es el 375 2. Ese es un código interno que manejan las unidades de gestión, ¿no? Pero en principio lo que uno como docente tiene que saber es que esta licencia es una licencia no cómputo que puede hacer uso aquel que tenga COVID positivo y aquel familiar conviviente, ¿sí? Que también tenga COVID positivo. Ese más o menos sería el circuito. Nosotros tenemos un afiche, como le digo, en página donde tratamos de claramente este circuito. Porque ahí contarles un poco que ante los dichos cruzados por parte del Ministerio, porque de hecho el 24 de junio nos avisan de este circuito, que es el que publicamos, y este viernes sacaron otra instrucción a las unidades de gestión. ¿Qué cambia ahí? Solamente en esta instrucción es que dicen que para poder acceder hay que acreditar con certificado médico. Hoy nosotros, en particular yo me comuniqué con el responsable de la Subsecretaría de Recursos Humanos, justamente porque ellos van a tener que de alguna manera, si es que Salud Pública, porque esto es lo que pasa, Salud Pública no te emite el certificado hasta que no terminas tratamiento, van a tener que articular en forma general algún tipo de constancia o simplemente, como venía ocurriendo, informar e instruir a las unidades de gestión que el certificado se presente posterior a terminar la licencia, que es ahí donde verdaderamente desde Salud Pública te emiten la certificación correspondiente. Bueno, cualquier cosa lo seguimos viendo. Esto sería en términos generales, Mati. Me olvidé un detallito. Bien. Nada más, que en el caso del familiar conviviente, lo que deben hacer de puño y letra, firmada una declaración jurada que certifique que ese familiar que tiene COVID convive con el docente que va a ser usufructo de la licencia. Eso sería en términos generales. Fíjense en la próxima placa que vamos a presentar ahora, empiezan un poco las preguntas y también van atadas a las que ustedes van haciendo en el Face, que gracias a Silvana ahí que me va pasando, no tomen a mal que miro hacia abajo porque voy mirando el
el teléfono como para ir viendo cuáles son las preguntas que ustedes van haciendo. Pero en ese sentido vienen las preguntas. ¿Qué pasa cuando yo, como docente, no cumplo con alguna de las obligaciones que se me ponen respecto a las coberturas? Y fíjense que en la placa de la que estábamos conversando recién, uno de los primeros temas que aparece es la actualización del domicilio. O, por ejemplo, no tener declarado lo que tenga que ver con cuáles son mis datos personales, entre ellos el domicilio. ¿Puedo perder la cobertura de seguro? La realidad, y esto por eso es muy importante, que a nosotros nos instruyen a través de una múltiple que sale en mayo, si no me equivoco, pero por ahí Claudia se acuerda mejor incluso la fecha, en la que nos dice que necesariamente tenemos que tener actualizados los domicilios en el lugar. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, cualquier accidente o enfermedad profesional que se desarrolle en el ejercicio de la función, y ahí me estoy adelantando un poquito a algo que vamos a ver dentro de un ratito, pero van a tener cobertura de seguro. Esto fue a raíz de un pedido nuestro, porque en principio, desde que ustedes pierden la presencialidad, pareciera ser que no se podían enfermar en algo relacionado al trabajo. Y la verdad es que, y hay algunas preguntas después, pero no importa, me adelanto ahora, ¿qué ocurre cuando uno está como estamos nosotros casi todo el día frente a una pantalla, mal sentados o en lugares donde tenemos que estar mucho tiempo sentados, y los problemas que esto genera desde columnas cervicales, vista, etcétera, etcétera, etcétera? Y si todas estas cuestiones pueden o no ser consideradas precisamente como una enfermedad o como un accidente de trabajo. Y la realidad es que sí, pero para tener cobertura nos mandan o nos imponen esta múltiple en la que nos obligan a tener declarado cuál es el domicilio actualizado en nuestros datos respecto de cómo estamos desarrollando y dónde estamos desarrollando nuestra función. Acá hubo, yo sé que probablemente nos estén escuchando muchos y hasta suene mal lo que voy a decir, pero hubo para ser dulce. ¿Por qué hubo para ser dulce? Porque se dieron un montón de situaciones en el medio con gente que no estaba en los domicilios, docentes que no estaban en los domicilios que tenían declarado, por algunas razones valederas y en otras no tanto, o por lo menos no adaptadas a la normativa, y esto generaba la posibilidad de que no tuviesen cobertura ante un posible accidente, enfermedad profesional o inclusive si se contagiasen de COVID. Por esa razón la importancia de tener actualizados los datos para no dar un pie más a que la compañía aseguradora pueda rechazarnos la contingencia que nosotros estemos denunciando. Clau, ¿algo me olvidé ahí? Sí, no te olvidaste de nada. Simplemente quería decir que nosotros, esto fue un pedido que nosotros veníamos trabajando, que tiene que ver con qué pasa con el trabajo en la virtualidad, bien como dijiste, en esto que hoy nos toca trabajar desde nuestros domicilios particularmente y ante las distintas contingencias que podemos llegar, lo tratamos ampliamente en principio en la primera reunión y hoy en la reunión del 6 de agosto quedó firme en un acta que si es aprobada la vamos o aprobada por plenario la vamos a homologar en paritaria, que creo que es un avance más que importante, esto de poder tener cubiertas contingencias, que el trabajo a distancia pueda llegar a tener compañero o compañera. Esto digo en el marco de que lamentablemente como está la situación, vamos a trabajar a distancia y en ese marco también estar cubierta las contingencias. Por eso, desde la Subsecretaría de Asuntos Legales, en esto que bien vos decías, una múltiple que nos elevan y que Nicolás Gómez es el que redacta bien esta situación y la importancia de tener los domicilios actualizados para justamente hacia la actual las contingencias puedan estar cubiertas. Nada más. Bien. A mí me siguen llegando preguntas al WhatsApp y etcétera, así que yo voy tratando de ir con todo. Agradezco a todos aquellos que van sumándose y pido disculpas si llega a salir muy desprolijo, pero la idea es poder hacer el ida y vuelta, por eso planteábamos el conversatorio. Silvana por allí me dice, como para que vayamos avanzando, ¿qué es lo que pasa con los grupos de riesgo? Y aprovecho también para trasladarle la pregunta a mi compañera Claudia, respecto de la virtualidad. Es decir, hoy por hoy, aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo
si van a tener o no cobertura de seguro, entiendo que debe ser una parte de la pregunta, y qué va a ocurrir cuando esto deje de ser de aislamiento, es decir, cuando se siga dando cuando deje de ser virtual y pase a algún sistema de presencialidad o semipresencialidad. Y acá, en realidad, tenemos que empezar a pensar distinto, y ahí, si Gustavo me da una mano ahí, la placa que sigue, es una placa en la que empezamos a preguntarnos bajo qué régimen nos encuadraríamos, o se encuadraría el COVID dentro de la nueva normalidad. Y acá claramente, este es el primer punto que me interesa que empecemos a pensar entre todos. Creo, aun cuando no esté todavía aclarado normativamente, cuando aparezca esta nueva normalidad, es decir, con presencialidad del docente en el ejercicio de la función, creo que naturalmente pasamos a ser una actividad esencial. ¿Qué significaría ser una actividad esencial dentro de ese sistema? Que se va a presumir que si nos enfermamos de COVID. Nos enfermamos trabajando de COVID. Esto quisiera decir que yo no tengo que probarle nada a la RT. Simplemente me va a alcanzar con decir, tengo COVID, trabajo de docente, y bajo esa estructura voy a tener que tener cobertura de seguro. Y no quiero alarmar a nadie, pero esto en principio, hoy por hoy que salud pública, cuando se puede, mientras dé abasto, digamos, el sistema está cubriendo todo, pensémoslo ante un supuesto en el que el COVID genere en la persona afectada algún tipo de incapacidad o, por qué no, la muerte. Entonces, ante esa situación estamos pensando que es súper importante tener cobertura de seguro, porque la única, digamos, la aseguradora es quien va a cubrir la incapacidad que pueda llegar a quedar, y porque en el caso de haber resultado muerte, esperemos que no ocurra, por supuesto, pero podría pasar, porque de hecho está pasando, nuestra familia va a ser la única forma en la que tenga algún tipo de cobertura que nos va a permitir, digamos, en cierta manera, no quedar desprotegidos o del todo desprotegidos ante una situación de este tipo. Es decir, en eso o de esa forma funcionan los seguros laborales, como son la ART, no solamente para lo que tiene que ver con la prestación en especie, es decir, la cobertura de la patología, sino también para que cubra económicamente o cuantifique económicamente el resultado de la incapacidad o lamentablemente el resultado de muerte. ¿Con esto qué quiero decir? Es súper importante lograr que esa a ver, no quiero errarle con la palabra, pero digo, lo que planteo acá es súper importante lograr que esa presunción que tienen hoy los esenciales también la tengamos nosotros si es que volvemos precisamente a la presencialidad, sea total o parcial, pero tener la presunción de que si nos contagiamos de COVID fue trabajando y por eso tenemos que tener cobertura plena de aseguradora de riesgo de trabajo. Este es el primer punto importante. Y el segundo punto que también me parece importante y que tiene que ver con estas preguntas que vienen haciendo es qué va a pasar ante esa presencialidad con los grupos de riesgos. Es decir, esos grupos de riesgos van a estar obligados a igualmente llevar adelante, y no quiero monopolizar la charla, por eso, Clau, si querés trabajar esta interrogante, te dejo, pero pensemos en esto. ¿Qué va a pasar con esos grupos de riesgo? No, vas muy bien, Mati, así que no sé si hace falta. Bueno, no, nada, esto que digo, pensemos en contexto en esto que tiene que ver con cuando se vuelva una presencialidad. Primero, tener en cuenta que hay decretos y normativa nacional que establece claramente, hoy por hoy lo tenemos, que a través del decreto de necesidad de urgencia, el 260, el tema de los grupos de riesgo que están exceptuados de la presencialidad. En el mismo sentido va a pasar cuando, una vez que esté un protocolo aprobado, que se den las condiciones sanitarias y epidemiológicas y que podamos volver, porque las condiciones son seguras, a las escuelas, bueno, la normativa va a tararnos en ese sentido. Entonces, todo aquello que está bajo grupos de riesgos, es más, nosotros, incluso no solamente los que están en grupos de riesgo hoy por normativa nacional, sino que también lo venimos trabajando todo aquel que pueda acreditar de un riesgo fehaciente con la debida certificación médica. O sea, en el momento que se piensa en la presencialidad, entendemos que la premisa hoy, y va a seguir siendo la misma, es el cuidado de la salud y no colapsar el sistema de salud, que hoy sabe estamos en una situación
bastante complicada. Y en ese sentido es que la prevención es la premisa, por lo tanto, que este grupo de riesgo claramente no va a estar exceptuado de la presencialidad. Tendrá que seguir trabajando a distancia. Eso más o menos espero haberme explicado prácticamente. Sí, sí, y aparte es lo que hoy por hoy está ocurriendo con aquellos trabajadores que el primer decreto de aislamiento dispuso que eran esenciales. Es decir, ellos debían ir a cumplir funciones de tipo presencial, salvo que pertenecieran al grupo de riesgo. En estos supuestos quedaron trabajando bajo alguna otra metodología de trabajo, aquellos que podían, por supuesto. No todas las labores se pueden desarrollar de manera virtual, y por esa razón la misma lógica se va a aplicar el día de mañana cuando volvamos a una presencialidad, una semipresencialidad, siempre dentro de la estructura de que sigamos conviviendo con el virus. Y creo que lo dije, pero si no lo repito, preguntan por allí qué va a pasar o qué puede pasar con aquellos docentes que efectivamente, desarrollando labores como la entrega de módulos alimentarios o cuadernillos, o inclusive por tener que expresarme ante la escuela y hacer algún tipo de revisión de determinados lugares, pensamos en un cargo directivo, por ejemplo, y tenga contacto con gente y me contagie de COVID, si voy a tener cobertura. Y acá digo, sí voy a tener cobertura, o puedo exigir la cobertura de ART, pero no tengo la presunción de que me enfermé trabajando bajo esta lógica. Por eso voy a tener que probar que efectivamente me enfermé producto de haber una actividad que me obligaba a salir del aislamiento. ¿Se entiende ahí la respuesta? Quiero ser claro con esto. Va a ser un caso en el que van a tener cobertura de seguro, pero no va a ser directa o plena como en aquellos supuestos en los que los trabajadores están obligados a cumplir funciones con la presunción de que se enfermaron trabajando. Esto va a cambiar, o por lo menos eso es lo que aspiramos, en el momento en el que la actividad docente deje de ser virtual y pase a ser presencial. Por eso digo, si un docente acredita que está cumpliendo funciones propias de su labor, producto del aislamiento, se puede exigir la cobertura de seguro, va a tener que probar que efectivamente estaba haciendo esto y estaba autorizado para ejercer esas funciones y va a tener la cobertura que corresponde. Espero ahí haber sido claro. Y si no, y aprovecho la próxima diapositiva, Gustavo. Sí, perdón, un segundo. Un segundo, Mati. Estaba buscando, esto está en la página de UNTER subida, esta nota múltiple de la Secretaría de Gestión y Asuntos Legales, es la nota 250, que no solo, en resumidas cuentas, reconoce que respecto a la situación de aquellos docentes que tengan de que salir de sus hogares a entregar módulos alimentarios o pedagógicos, la contingencia también estará cubierta siempre que denunciamos oportunamente dicha actividad de la RT. Está bastante claro, o sea, por eso decía Matías, bien lo decía, siempre que uno pueda acreditar que está trabajando o en el contexto a causa de ya sea por entrega de módulos o como dijo Mati, porque tuve que ir a la escuela. Pero bueno, me parece importante esta información, que yo se los decía hoy, que es del 10 de junio, que de ahí instruyen también a las unidades de gestión, porque es uno de los puntos que nosotros nos llegaba mucho esta consulta y fue uno de los puntos que en las sucesivas reuniones. Que quede realmente claro y que compañeros, y bien nosotros seguimos insistiendo que hoy por hoy no estamos dentro de las actividades esenciales, pero que sí, en dos casos, sí, ante la imposibilidad de que o de que el compañero se acerque a hacer una visita al domicilio o tenga que ir a la escuela, también puede estar cubierto por el seguro respectivo. ¿Listo, Mati? Me siguen llegando preguntas, Clau. Dale. Acercando preguntas. Y hay una que es súper interesante y ha tenido discusiones, creo que lo adelanté también, pero a más no poder, y que tiene que ver con qué pasa con aquel docente que se fue de la ciudad en la que tiene su cargo y que lo que preguntan es, se fue a otra provincia, y si va a tener o no cobertura de seguro. Recuerden lo que planteamos al principio, tendremos que tener el domicilio actualizado en el LUA. Lo que nos otorga cobertura precisamente tiene que ver esa declaración de domicilio.
Por lo tanto, es más que probable que la compañía aseguradora en esos supuestos y en el caso de ocurrir un accidente o una enfermedad profesional, quiere decir, a ver, vamos a poner un ejemplo para que se entienda de qué hablo cuando hablo de accidente. Yo estoy dando clases a través de la computadora, como estamos en este momento. Y resulta ser que por la razón que fuera, se cayó mi nene que está en la habitación, lo tengo encerrado en la habitación al lado, y Pobre salgo hijo. corriendo. Pero es verdad lo que estoy diciendo. Y salgo corriendo a asistirlo. Y resulta que cuando salgo corriendo a asistirlo me tropiezo con el cable de la computadora, caigo, y así cuando caí también, me lastimé la rodilla. Y supónganse que me rompí la rótula, me corté el ligamento o algo por el estilo. Lo que se pregunta ante estas situaciones, yo voy a tener cobertura de seguro. Y si yo tengo el accidente denunciado en el lugar donde estoy cumpliendo funciones, es decir, el que tengo declarado en el lugar, voy a tener cobertura de seguro. Si no, no. Por eso la importancia del tener o no tener declarado el domicilio, actualizado el domicilio, y también dónde estoy cumpliendo la función. Hay, como es norma, o como es la normativa, digamos, hay interpretaciones para un lado de la biblioteca, una parte de la biblioteca opina una cosa y la otra, y en este sentido hay quienes sostienen que en el marco de la virtualidad no importa desde dónde estoy ejerciendo función, sino lo importante es que estoy ejerciendo función. Entonces, si yo me caí en mi casa o en la casa de alguien en donde yo estoy pasando la cuarentena, no tendría que haber diferencia respecto a la cobertura de seguro. Esta es la otra parte de la doctrina. Lo que sí les digo que en ese supuesto va a ser bastante más difícil obtener la cobertura de RT. No quiero decir que no se pueda lograr, pero sí en la práctica va a ser más fácil o le vamos a dar más elementos precisamente a la compañía aseguradora para que rechace el siniestro. Y ahora sí, Gus, si me pasás la otra placa, con eso podemos lograr esta interpretación, ¿no? De qué va a pasar o qué puede pasar en el caso de que no nos otorguen cobertura. Es decir, que aún cumpliendo con todos estos requisitos, estar inscrito en el LUA, no sé cuánto, y una persona en el curso decía, y bueno, ¿y ustedes como gremio qué van a hacer ante esto? Digamos, más allá de toda la parte política con la que venimos trabajando y que realmente ha sido de mucha discusión, lamentablemente en estos supuestos no nos queda otra que agotar lo que tiene que ver con las instancias, en este caso médicas. Primero, nosotros recuerda la denuncia de un siniestro que encuadra dentro de RT, lo primero que hacemos es discutir, obviamente, con Horizonte, en nuestro caso, que es nuestra compañía de seguro. Si no nos otorga cobertura, no nos queda otra que ir a la comisión médica jurisdiccional, que sería la del lugar donde yo ejerzo funciones. Si estoy en Roca, será la de esta ciudad, si estoy en Bariloche, la de allí, si estoy en Viedma, la de Viedma, o en los lugares aledaños, la comisión médica del lugar, o que corresponda al lugar. En estos supuestos, voy a discutir el rechazo de la cobertura, y si no nos llegan a otorgar cobertura, no nos queda otra que judicializarlo. Este punto me parece súper importante saberlo, porque creo que podría llegar a darse muchos supuestos en este marco de la virtualidad y de los trabajos virtuales. Así que para que lo vayamos teniendo en cuenta, naturalmente en estos supuestos es probable que muchas situaciones terminen judicializándose, espero que no, en el caso de que las compañías empiecen a rechazar las coberturas de seguro. Clau, ¿querías agregar algo? No, respecto a eso creo que está bastante claro. Bien, pasamos entonces a la próxima diapositiva, Gus. Y acá decimos qué cobertura tenemos los docentes respecto del trabajo que nos implica estar cerrados horas, etc. Los respondientes. Fíjense que acá lo que yo les decía es, gracias a un trabajo fuerte que se hizo desde el sindicato, se logró que las compañías cubra cualquier contingencia que ocurra dentro del lugar donde yo estoy ejerciendo funciones. Y esto tiene que ver con el ejemplo que les decía hace un ratito. Esto o a cualquier otra situación, hay gente que termina o va a terminar esto, probablemente yo sea uno, con problemas de cervicales, además de lo que tenga que ver, sí, además de lo que tenga que ver con posturales, etcétera, toda esta cuestión, la verdad es que la virtualidad nos ha generado, además del desgaste psicológico que genera el estar conectado a esto todo el tiempo,
con más la pantalla de la computadora y con otras cuestiones, además un exceso de pantallas, una imposibilidad de desconexión y todas estas cuestiones que van a terminar de alguna u otra manera probablemente afectando nuestra salud. Es por ello que es importante esta situación, que se ha conseguido que cuando se pueda acreditar que efectivamente la patología que yo tengo obedece a que estoy cumpliendo funciones bajo esta metodología, voy a tener que tener cobertura de salud. Bien, Clau. Sí. Preguntas. ¿La licencia con COVID abarca familiares convivientes? Sí, ya lo dije, la licencia por COVID abarca a los convivientes. ¿Sí? Hay que hacer una declaración jurada que alcanza con que uno firme firme esa declaración diciendo que es familiar conviviente. Bien, perfecto. Yo voy de a poco tratando de seleccionar las preguntas que me van llegando al celular. Avanzo con la otra diapositiva. Hay docentes que preguntan, y acá es donde mezclan regímenes. Y tiene que ver precisamente con las juntas médicas provinciales. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace un ratito atrás les dije que en el caso de asegurado no nos otorgara la cobertura que estamos pidiendo, debemos ir a las comisiones médicas jurisdiccionales. Las comisiones médicas jurisdiccionales no son la Junta Médica Provincial, son un órgano de contralor distinto y que va a analizar todas aquellas licencias que no tengan necesariamente que ver con una enfermedad o un accidente profesional. Siempre lo graficamos con Claudia y hasta nos reímos cada vez que lo trabajamos, porque nosotros hablamos de un cuadro de doble entrada en el que de un lado del cuadro está todo lo que tiene que ver con la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo, accidentes y enfermedades profesionales, y del otro lado del cuadro las previsiones precisamente de la resolución 233 del 98, de la que nos dice qué tipo de licencias vamos a tener. Artículo 1, 2, 13, 34, 21, etcétera. Todas las licencias que ustedes recuerden están dentro de ese régimen. Para esas licencias, la de las 233, precisamente el órgano de contralor es la Junta Médica Provincial. Que recuerden, no es una Junta Médica docente, es una Junta Médica de la provincia de Río Negro que atiende como órgano de contralor precisamente a todas las actividades públicas o a todas las funciones públicas. Estoy hablando desde médicos hasta policías, docentes y otros organismos que funcionan dentro de la administración pública. Es decir, esa junta médica es la que hace las veces de contralor y muchas veces preguntan cuestiones como, a mí no me gusta cómo me trataron la junta médica, ¿puedo pedir otra junta médica? Me dieron una licencia hasta una fecha que me parece demasiado y yo ya estoy bien, ¿puedo pedir un adelantamiento? Clau. Sí, en ese sentido el tema de la junta médica es un tema que bastante engorroso y que nos ha llevado mucho tiempo desde el Departamento de Salud, bueno, y Matías acompañándonos en esa situación y a todo el equipo de asesores, porque bueno, ahí tenemos un problema bastante importante, porque bien como dijo Matías, el tema de las juntas médicas que dependen de la función pública, por lo tanto no es una junta médica específica para docente que entienda la especificidad de la función. Entonces muchas veces pasan estos dictámenes que por ahí son muy acotados, dictámenes contradictorios que no respetan lo del médico tratante, ¿no? Esto tan importante que digo, bueno, una junta que te ve un rato y que realmente muchísimas veces no respeta este médico que te viene tratando sistemáticamente, tiene toda tu historia clínica. Bueno, en este sentido, nosotros venimos trabajando permanentemente porque, bueno, es un problema que no hemos podido saldar y que permanentemente estamos ahí arriba y estamos insistiendo. El contexto que es todo tan dinámico, bien como lo decía en un principio, que es tan dinámico que hemos tenido que sacar medidas extraordinarias, bueno, que claramente te marca un aislamiento preventivo y que no se puede concurrir a las juntas médicas, también en ese sentido nosotros intervenimos requiriendo y solicitando, bueno, de qué manera iba a trabajar la junta médica en este contexto. Ellos nos responden en mayo, nos responden que, bueno, que
Recuerden que en un principio Matías decía, bueno, las actividades esenciales, si los docentes no estaban dentro de las actividades esenciales, entonces ahí teníamos un problema, pero claramente el docente que tiene una patología y necesita concurrir a la junta médica, ya sea para que le otorguen una licencia o para que le levanten una licencia, tiene que hacerlo. Entonces, en ese sentido, las juntas médicas, en cuanto a las licencias que se enmarcan dentro de la 233, están haciendo lo que se llama auditorías documentadas. ¿Qué quiere decir? Uno no está yendo, no va presencialmente a la junta, sino que tiene que seguir un circuito, lo hace de, como siempre, vía jerárquica y de ahí a la unidad de gestión. En algunas localidades directamente se hacen a través de las unidades de gestión, que es como corresponde, docente, escuela, unidad de gestión y de ahí junta médica. En la junta médica, a través de la documentación que recibe, hace la auditoría, con lo cual emite un dictamen. En este sentido, hay otras como en FISCE, por ahí pasa en algunos casos de FISCE, que no, que directamente, como ya de una junta a otra, cuando yo ya vengo con una patología y con una nueva junta, que directamente envían la documentación a junta médica. Son los menos. Por eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando llegue el momento de presentarme a junta médica, debo presentarme a junta médica de esta manera, desde la habitualidad, enviando la documentación correspondiente, ya sea por vía, si la junta médica me indicó que directamente lo haga a través de la junta médica o a través de las unidades de gestión. Pero lo que no puedo prescindir, mejor dicho, es el de enviar la documentación que me requiere junta médica. Sí, a través de esa nota que se emitió desde la función pública en abril, lo que claramente en un contexto que estábamos en crisis y que no se podía salir y que no habían médicos correspondientes, entonces uno podía certificar que realmente no tenía documentación actualizada y le daban un plazo, ¿sí? Hoy también se podría llegar a hacer esto, un plazo como para actualizar esa documentación y remitirla cuando le indicaran desde las unidades de gestión que tiene que remitirla. Pero vuelvo a decir, porque ha generado incluso mucha confusión de gente que no ha enviado la documentación cuando tiene que enviarla y justamente no le han justificado la licencia. Entonces, de la información y de ese circuito que desde la virtualidad indican las juntas médicas, yo debo poder mandar la documentación para esa auditoría documentada, entendiendo que es una medida excepcional en este contexto. Recuerden que hoy todas las medidas son medidas excepcionales en el contexto de pandemia, porque claramente una vez que se pueda, ¿no? Sí, por eso hay que estar es muy dinámico todo. Sí, totalmente, es muy dinámico, por eso digo que por ahí esto de estar actualizado, de cuando a mí me toca una situación en particular, porque tengo que presentar una licencia, llaman de junta médica, es importante. Recuerden que nosotros tenemos todos los delegados y delegadas de salud, que uno se puede contactar para ver de qué manera acompañamos, porque bien como decís vos, Matías, es muy dinámico. Entonces hay que estar atentos a esas cuestiones, para que en una infracción de no remitir información o que me pueda llegar a generar algún tipo de inconveniente. Así que bueno. Bien, te voy pasando algunas otras preguntas como para tratar de cumplir con todos. Pedimos disculpas a aquellas que no llegamos a contestar o que se me pasen ahí cuando las voy recibiendo, pero no es por falta de voluntad y es más lo que quede colgado, después lo responderemos en el chat directamente del Face. Así que desde ya vamos pidiendo las disculpas. Hay quienes, y antes de pasar a preocupacionales, porque es la diapositiva que sigue, hay quienes preguntan, cuando estas licencias de las que estamos hablando, ¿bajo qué artículos se encuadran? Y acá, más allá de que lo fuimos trabajando, hay en este momento tener como un pizarrón para poder explicar el famoso cuadro de doble entrada o en este caso de triple entrada. ¿Por qué pasaría a ser de triple? Tener 3 regímenes aplicables de acuerdo a la patología. El primero, lo que tenga que ver con la ley 24.557 y enfermedad o accidente profesional.
oportunidades vamos a discutir que el COVID debe ingresar ahí. Pero hoy por hoy nosotros lo tenemos en otra esfera del cuadro, que precisamente el COVID, por reglamentación a través de decreto de necesidad de urgencia, por reglamentaciones de la función pública, etcétera, está como en un cuadro aparte y que establece que el tipo de cobertura relacionada con el COVID, con situaciones de ser estrecho, es decir, contacto estrecho, por situaciones relacionadas con ser positivo o grupo de riesgo, van a estar encuadrados dentro de un régimen distinto de la 24.557 y también de la 233. ¿Qué quiere decir? Esto lo explicó clarísimo Claudia, pero lo vuelvo a insistir, y no porque yo lo haya dicho mal, sino para que nos quede licencia o tiempo de licencia del régimen general. ¿Cuál es el régimen general? El de la resolución 233. Entonces, vuelvo, tenemos 3 cuadros o 3 ejes sobre los que trabajar. Lo que tenga que ver con la 24.557, lo que tenga que ver con la 233 y las licencias que todos conocemos, artículo 1, 2, 13, 34, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos allí al tercer régimen posible hoy por hoy en el marco del COVID y que tiene que ver con una licencia especial creada por decreto que se contabiliza en la forma que lo explicaba Claudia, pero no quitándonos días de licencia del régimen general. Es decir, no me estoy consumiendo artículos 1, no me estoy consumiendo artículos 2 por estar con licencia de COVID. Esto es súper importante, vamos en claro. No sé si me queda algo, Claudia. No, no te queda nada. Solamente iba a agregar a esto que estás diciendo claramente. Ojalá tuviéramos el pizarrón, iríamos escribiendo entre los dos, como siempre. Pero bueno, esto de que dice Matías, bien claro lo explicó. O sea, nosotros lo que tenemos que diferenciar son claramente una licencia en el marco de la pandemia, diríamos, ¿no? O sea, que son hoy por hoy licencias no cómputo. Entonces, esas licencias que en este marco excepcional por el COVID-19 no generan cómputo de días. La 233, que tenemos que irnos al librito de legislación, donde están toda la descripción y la reglamentación, que esa tiene limitación en la cobertura de días, ¿sí? Llámese artículo 1, 2 o 13, establece claramente el límite de días, y lo que tiene que ver con la ley de riesgo de trabajo, que esa licencia, una vez que me encuadré, no tengo cómputo de días. Tengo una licencia que va a estar establecida y determinada por lo que determine la aseguradora de riesgo de trabajo en cuanto a mi tratamiento, y no tiene cómputo de días. O sea, una vez que tengo el alta, ahí ya es otra cosa. ¿Sí? Digo como para diferenciar, fíjense que claramente las diferenciaciones entre una y otra, no cómputo, límites en los días, y la parte que por eso nosotros siempre hacemos hincapié, que todo aquel trabajador que sufre una contingencia en relación al trabajo debe entrar por la RT, aparte por todo el amparo que da la RT, o sea, tanto en cuanto a las prestaciones como en el límite de los días. Y la posibilidad incluso de cobrar en especies. Cuando si entramos por la 233, sabemos que eso, hacernos cargo del tratamiento, lo tenemos que hacer a través de nuestra obra social, y en la RT no. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de pasar a la próxima placa, perdón. No, iba a decir algo más, Mati, chiquitito. Y que en este marco de las licencias por COVID, incluso está la resolución 2250, que esa resolución también, desde lo que va desde el 18 de marzo al 12 de abril, generó un no cómputo para las licencias enmarcadas en la 233. ¿Y por qué lo comento? Porque si bien ya pasamos esa fecha, muchas de las consultas que nos llegan tienen que ver con compañeras que estaban en su periodo de licencia por maternidad y que ahora en este tiempo lo estarían terminando, por ejemplo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que uno deberá requerir que se le computen, perdón, a la finalización de su licencia, esos creo que son 26 días que corresponden entre el 18 y el 12 de abril. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el artículo 2. Digo, entonces es importante tenerlo en cuenta, porque sé esto que ver con el artículo 2, que tenemos los 365 días al 100, después tenemos
con el 25% menos del sueldo, o sea, con la cobertura del 75%. Digo, lo importante también es porque es casi un mes que se debería descontar en cuanto al cómputo de días. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Ya está, Mati. Yo no sé si si hay mucha gente conectada o no, pero preguntas vienen llegando, así que creo que vamos bien, Clau. Bueno. Una docente se fue a operar y terminó contagiada. ¿Sigue internada? Preguntan acá. ¿Son 2 certificados? Y claramente que sí, es la respuesta. Porque la verdad es que va a tener la cobertura hasta que termine su patología por la que se estaba operando, pero vamos a suponer que hubiese tenido una alta inmediata. Es probable que tenga que continuar a través de este 375.2, que este nuevo régimen de licencia que va a significar la imposibilidad de trabajar producto de haber adquirido COVID. Acá, en este supuesto, por ejemplo, sería un típico supuesto en el que no tendría cobertura de ART por COVID, porque claramente no se enfermó de COVID trabajando. Se entiende ahí y trato de explicar un poco los distintos regímenes, pero sí va a tener cobertura. Es decir, tiene que tener cobertura de licencia, es decir, no le pueden descontar los días, pero va a tener que acreditar que ingresa dentro de ese régimen. Y ahora sí, si te parece, paso a la próxima diapositiva, Gustavo, y aprovecho y lo ato a una pregunta que estaba haciendo algunos compañeros por acá por el chat, y lo que preguntaban es, resulta que estoy trabajando, pero en septiembre se me vence el preocupacional, Claudia. ¿Tengo que repetirlo? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Digo, acuérdense que el preocupacional, por un lado, tiene una validación desde el momento que tengo la actitud de 18 meses. Pone que en ese periodo tengo que haber tenido, en el término de ese año y medio, tengo que tener la posibilidad de haber podido tomar alguna hora que acredite el alta. Y hoy, en este contexto excepcional, que sabemos que está complicado tomar cargos y todo esto, nosotros estamos pidiendo una prorrogación de ese vencimiento. Porque más allá de que tenga 18 meses, es el tema de que en este periodo, más allá de que esté en las asambleas virtuales, no ha habido la misma posibilidad de tomar cargos. Entonces, esa compañera le pido que se contacte por ahí con el delegado de su zona para pedir la prorrogación de ese preocupacional, ¿sí? Y acá entramos un poco todo lo que tiene que ver con preocupacional. En esto también, acuérdense que nosotros veníamos trabajando lo que tenía que ver con el ingreso a la docencia, que bueno, fue un logro más que importante haber conseguido leas virtuales. Pero acá se nos tenía otro problema, que eran los compañeros que claramente al estar en el contexto de ASPO no podían realizarse la junta médica correspondiente. Entonces tenías diferentes supuestos, compañeros que tenían los exámenes hechos, otros que estaban a la mitad de camino con los exámenes, otros que les suspendieron la junta médica. En ese contexto lo fuimos trabajando con la coordinadora del Departamento de Salud Ministerial para poder y avanzar, porque, bueno, como todo, con el ministerio son todas luchas constantes y volver a fundamentar el por qué uno está solicitando que solicita. No es fácil, Matías la tiene más que clara, acompaña siempre, son de un lado, por eso siempre insistimos en la importancia de poder documentar todo lo que uno está llevando y diciendo. Es más que importante tener documentado, digo, esto de uno, aquel que está escuchando, digo, todo, o sea, guardar la documentación, guardar las notas que hizo, todo por escrito. Bueno, me fui un poco del tema, pero vuelvo. Acá lo importante es que, bueno, a través de la insistencia se consiguió, fecha en mayo del 2020, que desde la coordinación del Departamento de Salud se instruyera para que todo aquel docente con exámenes completos y habiendo remitido, mejor dicho, el certificado de antecedentes y reincidencia, pueda participar de las asambleas y una vez que tomó cargo, se le instrumentar desde las distintas coordinaciones, que es desde donde la junta médica correspondiente para que finalmente pueda tener la actitud psicofísica. Y acá retomo un poco y ordeno un poco la idea.
Entonces, ¿cómo sería el circuito? El circuito sería, yo debo inscribirme en el estado interno, teniendo todos los exámenes hechos, teniendo también el certificado de antecedentes y reincidencia, participo de las asambleas virtuales y una vez que me postulo, participo de las asambleas virtuales, por orden de mérito pude llegar, tomo cargo, la supervisión me debe designar, te designa provisoriamente y ahí te articula y se articula desde los consejos escolares el turno conjunta médica, que no puede exceder las 72 horas. Ahí me van a llamar, me van a convocar de junta médica y yo debo poder en un momento llevar todos los exámenes, ¿sí? Para que finalmente, una vez que ahí sí se hace auditoría en esos casos, presencial, y finalmente cerraría con la actitud psicofísica. Acuérdense que ahí también tenemos, y ese es un largo trabajo que nos hemos venido dando desde que se hizo la resolución, que tiene que ver con los dictámenes. Que vos podés tener el acto provisorio, ¿sí? Que es en el caso de las embarazadas, que es provisorio de rayos X, no apto o el apto con persistencia. El único que me deja fuera del sistema, incluso porque yo tengo la posibilidad de volvérmelo a hacer, es el no apto. El resto son todas actitudes psicofísicas que te permiten ingresar a la docencia. Espero que se haya entendido, Mati, el circuito, porque los compañeros no sé qué estarán diciendo, digo. Clarísimo, clarísimo. Hecho, para si tomás un poquito de agua antes de seguir con la próxima diapositiva y voy contando algunas de las otras preguntas, que si bien la contestaste, la insistimos como para que quede claro. Si yo tengo COVID, ¿qué tipo de certificado médico debo presentar en la escuela? ¿Tengo que presentarlo enseguida? Y la respuesta acá la dio Claudio hace un ratito cuando contaba cómo está funcionando hoy Salud Pública, que es quien emite los certificados de COVID. Como claramente uno no puede terminar la enfermedad, Dios quiera que pasan los 10, 12, 14 días y yo tengo la alta porque no tengo síntomas y sale todo perfecto, puede ocurrir que no, que esté inclusive hasta con licencia muchos meses, y esperemos que esto no ocurra, pero puede pasar. Entonces, directamente Salud Pública emite el certificado una vez que tiene el alta. Desde el momento en el que se diagnostica el positivo o el ser contacto estrecho y hasta el momento del alta. Por lo tanto, a priori no se puede saber ni se puede tener una certificación médica por determinado tiempo respecto de COVID. Se va al final. Yo lo único que debo hacer es informar o que soy un contacto estrecho o que soy un positivo. A partir de ahí, después la acreditación se hace al final precisamente de la necesidad de licencia, cuando tengo el alta. Por ahí hay que tener en cuenta que ese tema es el tema que nos llevó todo el fin de semana y la discusión con el subsecretario de Recursos Humanos, porque tiene que ver con eso. Nosotros estamos, yo lo dije en un momento, que estamos a la espera de la instrucción nuevamente por escrito, porque una cosa es que te lo diga y otra cosa es que quede escrita. Porque justamente esto que dice Matías, o sea, no te emiten un certificado ni una constancia previa. La constancia, eso sí, pero son los menos, porque hoy están abocados a otra cosa, entonces esa certificación no te la dan. Por lo tanto, también, si existe algún inconveniente, le pedimos que se comuniquen con los delegados de salud y lo vamos articulando. Porque hoy claramente la licencia está establecida y esa licencia debe generar vacante. Así que recuerden que están pasando los números de contacto de cada delegado y ante cualquier inconveniente comuníquense con nosotros. Y bueno, nosotros como siempre permanentemente vamos a través de la página y del Face de UNTER, vamos comunicando las distintas acciones, ¿no? Y vamos actualizando toda esa información. Bien, la próxima diapositiva nos habla de un tema súper interesante y aprovecho para referirlos o referenciarles acá a Clara Buzo, que desde su página de Face, inclusive todo el tiempo está contando mucha información de IPROS y entre ellos también lo que tiene que ver con 5059, y me parece importante que se refresque y que se sepa en este contexto qué es lo que está pasando con las licencias, lo que se da en llamar la ley 5059, que tiene que ver precisamente con las enfermedades neoproliferativas o de carácter incapacitante.
Te escuchamos, Clau. Sí, recuerden, hoy, como dijo Matías, también a través de la página, Clarita va subiendo permanentemente muy clara, valga la redundancia, dijo, en sus explicaciones, hice un chiste, Mati, en las explicaciones con respecto a lo que va aconteciendo con el IPROS, que también es otro punto más que importante y que siempre es importante que se esté actualizado con la información. El 25 de agosto, con la circular 10, desde el IPROS, se emitió esta circular con respecto a la renovación de la ley 5059, y lo que dice es que dentro de que los docentes que estén haciendo su fruto de la ley 5059, que estén encuadrados y requieran la renovación de esta ley, puedan hacerlo con la presentación de una nota de declaración jurada. ¿Sí? Esto acorta muchísimo porque, bueno, en este contexto, acuérdense que todo está abocado a atender a la pandemia y los requisitos son varios, y entre ellos la historia clínica para poder solicitar la 5059 y la renovación. Después esto se remite de manera virtual al correo del IPROS. Les paso el correo: ipros5059@gmail.com. Repito, ipros5059@gmail.com. Y ahí esto lo que haría es acortar y evitar la circulación que hoy realmente hace tanta falta, esto de cuidarnos, quedarnos en casa y sobre todo asistir lo menos posible, de no ser necesario, a los centros asistenciales. Voy a retomar un poquito lo que tiene que ver, porque no sé si todos los compañeros que están conectados saben, compañeros y compañeras, saben qué es la ley 5059. Acuérdense que ese es un proyecto político que se gestionó a través de la legislatura y que da una cobertura especial e integral para todos aquellos docentes con enfermedades neoproliferativas, malignas y de carácter incapacitante, como por ejemplo el cáncer, que esto generaba tanta, la verdad que uno se infectó con este tipo de enfermedades, que realmente se consumiera todo lo que tiene que ver con el artículo 2, toda la franquicia, y que sabemos que esa franquicia es limitada. Entonces esto lo que da es una cobertura integral, que para poder hacer usufructo de esa licencia tiene dos patas. Una que empieza con el IPROS, que empieza la gestión a través del IPROS, presentando recibo de sueldos, bueno, todos los requisitos. También tenemos un afiche respecto a esto, donde aclaramos todos los requisitos para poder acceder. En esa primera instancia empieza que también el año, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que era cuando estaba Paolo Echepareborde, se generó a través del formulario para poder presentar la licencia 5059 a través de las delegaciones del IPROS, y desde el IPROS, a través de la auditoría, se genera una resolución que encuadra al compañero en esta ley. Y bueno, esa sería la primera parte. Una vez teniendo toda esta documentación, viene la segunda parte, que es por parte del CPE, que también tengo que presentar todos los requisitos que indica la ley y aparte más la certificación que la da esta resolución que se emite desde el IPROS, y desde la vocalía del CPE se genera una resolución específica de encuadre, que lo que permite eso, bien como lo dije al principio, es no consumirse las franquicias del artículo 2, que es limitada, y encuadrarse dentro de esto, que aparte tiene mayor cobertura, incluso en lo que respecta a las condiciones de trabajo y a lo salarial, porque uno puede reclamar, debe, porque así está indicado en la ley, el mejor sueldo a un año para atrás de contraer la enfermedad. Entonces digo, bueno, acá tenemos una cobertura más amplia. Y bueno, y hoy tenemos a partir del 25 de agosto para la renovación no tener que presentar absolutamente todo de nuevo, sino que con la presentación de esta nota con carácter de declaración jurada
poder gestionar la renovación de la 5059. Mati. Bien, yo sé que ya lo dijimos, pero nada, como estábamos, y agradezco de verdad toda esta ida y vuelta que estamos teniendo, porque está buenísimo. Preguntan qué pasa si se da un certificado por aislamiento durante 7 días. ¿Este certificado pasa por el 375.2? A ver, no se da certificado por aislamiento. Lo que se dan es certificado por ser contacto estrecho o ser positivo. Entonces, en ese supuesto, y si es por 7 días o te certifican por 7 días, sí pasa precisamente por ese artículo o ese código interno. Pero sepan esto, aislamiento lo tenemos todos, aquellos que no estemos dentro de las actividades que estamos autorizados para salir a trabajar. Después lo otro es precisamente la imposibilidad de ejercer funciones, es decir, yo no podría ir a cumplir funciones, es más, yo ante el aislamiento digamos, por ser contacto estrecho, no puedo ir al supermercado, no puedo salir de mi casa. Y es más, ahí tomar determinados cuidados, porque inclusive dependerá de cada zona, pero hasta cuando tenés este tipo de licencia, vienen a supervisar si efectivamente yo estoy cumpliendo o no con ese aislamiento, a un total de que puedo terminar con una causa penal en el supuesto en el que se presenten a mi casa estando con aislamiento, con certificado, debería estar en mi casa y no estoy. Producto de ello se están instruyendo desde Salud Pública, precisamente, las denuncias luego para el incumplimiento de ese aislamiento. Por eso digo, acá hace referencia precisamente a hacer un contacto estrecho o un positivo. En este supuesto sí encuadra y va dentro del régimen precisamente del 375.2. ¿Me queda alguna otra pregunta? Perdón, Mati, mientras vos vas viendo, que aparte que es obligatorio, a vos te lo dispone Salud Pública, el aislamiento, yo no puedo negarme al aislamiento, o sea, una vez que está el caso detectado, Salud Pública te instruye y queda dentro del Registro Nacional, del CISA. Entonces eso se hace un seguimiento, o sea, con lo cual, bien como decías vos, tranquilamente me puede caber una sanción, una responsabilidad. ¿No? Sí, tal cual. Una responsabilidad. Me dicen también que, y volviendo a lo que preguntábamos hace un rato, lo que charlábamos hace un rato, respecto de cómo justifico mi inasistencia y en qué momento presento los certificados, porque se ve que en determinadas instituciones o determinados directivos o supervisivos, no lo sé, pero están planteando que deben presentar al inicio o al pedir la licencia el certificado médico de COVID o la constancia de positivo o ambas cosas. La realidad es que técnicamente es imposible conseguir toda esa documentación, y menos en el caos que hoy nos encontramos. La verdad es que no es lo que prevé precisamente las instrucciones que se han bajado a los departamentos, a las unidades de gestión, si no me equivoco técnicamente el órgano, pero la realidad es que yo voy a justificar pura y exclusivamente al final del aislamiento, y si en ese supuesto no lo hago, será no justificada la inasistencia, pero el no cumplimiento. Pero la realidad es que es muy difícil que asistiendo al médico para que me hagan el hisopado, además me emitan un certificado que justifique que tengo COVID o algo por el estilo, porque inclusive a uno lo ve el médico en respiratorio, después de eso le hacen el hisopado y lo llaman por teléfono con suerte 1 o 2 días después para avisarle que es positivo. Entonces no podría existir inmediatez, y después de que yo soy positivo me dicen ni se le ocurra salir de casa, o sea que ¿cómo consigo el certificado? Digo, la realidad es que termina siendo un contrasentido, como me lo están planteando, el pedido de que adjunte o el test positivo o el certificado previo, o es como pedirle que un requisito que venga el padre acompañado por su padre y por el abuelo. La verdad es que es prácticamente imposible. Y entonces, ante este supuesto, lo que digo es contactar con el delegado de salud de cada una de sus localidades para que hagan esos planteos ante las direcciones de las escuelas o las supervisiones que lo estén requiriendo, para poder explicar también por qué es de imposible cumplimiento de requisitos. Sí, Mati, aparte yo lo dije al principio, yo dije que esto, que claramente vos explicaste la imposibilidad, nosotros lo estamos trabajando y estamos pidiendo que por escrito nos respondan esta aclaratoria del circuito, porque estaba súper claro en la nota emitida el 24 de junio. Después,
el viernes, el 24 de agosto, emiten otra circular a las unidades de gestión, ¿sí? Una instrucción, donde ahí ponen el requisito de certificación. Claramente yo ya lo he fundamentado, con todos los porqués que vos estás diciendo, de la imposibilidad de presentar. Ellos entendieron la situación, a la gente del ministerio estoy hablando, y estamos pidiendo la instrucción nuevamente a las unidades de gestión y la respuesta por escrito a nosotros como departamento. Pero bien lo dijiste vos, ante cualquier inconveniente, contáctense con los delegados y las delegadas de salud, mientras vamos resolviendo la generalidad. Porque hoy hablando con Víctor Pini me dice, o sea, él reconoce todo eso y me dice, sí, no hay problema, si no hay certificación, no importa, la licencia se genera igual. Pero el dicho es una cosa y nosotros sabemos que lo tenemos que tener escrito. Por eso, igualmente, si tienen algún inconveniente o necesitan o tienen que transmitirle a algún compañero o compañera que esté padeciendo un COVID positivo, no duden en contactarse porque ya tienen esta licencia de no cómputo y por otro lado se tiene que generar la vacante, que eso es más que importante, para que esa suplencia pueda ser cubierta. Creo que Clau, como provincia de Río Negro, viendo en vivo y no le queremos sacar audiencia, porque seguramente ahora nos cuentan el parte y todas esas cosas. La verdad es que vamos, si te parece, a la última placa, que nos quedaría pendiente, sí. Y después de eso vemos si nos está quedando alguna otra pregunta. Sí, esto quería comentarle. De violencia de género. Sí, nosotros quisimos poner en esta, porque es otra de las gestiones y por ahí de tratamiento, porque es más importante, sabemos en este contexto, y nos ha llegado muchas inquietudes de compañeras que han sufrido esta situación y que dentro de los requisitos para poder tramitar la licencia del artículo 35, que también fue un logro sindical, el poderla incorporar a la 233 esta licencia, uno de los requisitos tenía que ver con la certificación de salud pública. Volvemos a lo mismo, contexto excepcional, donde no se puede conseguir por parte de un psicólogo, un psiquiatra que certifique la situación. Bueno, entonces era bastante... Ante ello también, el 15 de mayo lo que se hace es instruir a las unidades de gestión que en este contexto poder tramitar la licencia con cualquier certificación médica que lo acredite. No es necesario, como dice la 233, que sea un médico de salud pública, ¿sí? Eso es importante, ya les digo, porque, bueno, pasa que generalmente la compañera está contenida por un particular y no precisamente llega a salud pública, porque en este contexto están abocados a otra. Eso quería transmitirle más que nada. Después recuerden que en el libro de legislación están todos los requisitos y cómo explicado y cómo se gestiona una resolución por artículo 35 de la resolución 33/98. Bien, de mi parte, al menos, solo me queda agradecerle a Gustavo la asistencia técnica, a Silvana, que estuvo pasándonos preguntas ahí a los grupos como para tratar de que nada nos quede pendiente, y al resto de los compañeros que de una u otra manera se van comunicando al WhatsApp, porque buscábamos conversar, así que esperemos que haya sido de su agrado y que hayamos logrado ese objetivo, más allá de que sabemos que no es a lo que estamos acostumbrados o que nos gustaría por ahí estar trabajando de otra manera, pero nos pareció una buena herramienta, por eso lo planteamos de esta forma en esta oportunidad, y claramente vuelvo a insistir con un concepto que dimos hace un rato y que tiene que ver con que hoy es todo muy dinámico. Así que vamos a tener que seguir comunicándonos, quedan desde ya, la mayoría conocen las formas de contactarse con nosotros, así que los que necesiten desde algún lado algún asesoramiento o un alineamiento de lo sindical, nosotros tratamos de estar en todo lo que podemos y verdaderamente estamos trabajando un montón, así que nada, simplemente agradecer a todos los que hicieron
irrompible este encuentro, y obviamente a Claudia, que ya de por sí es una compañera con la que me toca trabajar en distintas instancias, en distintas situaciones, y la verdad es que creo que lo hacemos por lo menos con muchas ganas. Así que, bueno, Clau, el cierre es tuyo. Gracias, Mati. Como siempre, tratamos de esto. Siempre el objetivo de nosotros y nosotros, cada vez que una capacitación, tratamos de acercarnos, de que ustedes puedan quedarse con alguna herramienta más, poder tener este contacto que hoy nos falta y que nos hace tanta falta. Esto de podernos encontrar cara a cara, pero bueno, la idea es poder ir llevándoles herramientas, escucharlos, ver qué es lo que está pasando en los institutos y continuar trabajando en torno a eso. Bien lo dijo Mati, hoy el contexto es muy dinámico, por lo tanto, a medida que nos vamos enterando de situaciones, nosotros vamos tratando de intervenir, no solo como Departamento de Salud, sino que todo el Consejo Directivo, que permanentemente estamos tratando con todas las situaciones que van apareciendo, que nos van atravesando. Recuerden que hoy la premisa es cuidarnos, hoy lo que está en juego es la salud, por eso la prevención es más que importante, el cuidarnos, cuidarse, estar ahí codo a codo entre todos y todas, ese es el concepto que debemos mantener y que debemos sostener. Creo que es un cambio de conciencia en el modo de vivir, por eso no es lo ideal esto de podernos encontrar a través de la pantalla, pero es lo que tenemos. Y en ese sentido, nosotros, como siempre, y tratando de estar lo más comunicados y comunicadas posible. Por eso, todo nuestro equipo de salud, les agradezco enormemente a mis compañeros de la comisión directiva, bueno, a todo el equipo de asesores, porque no solo está Matías, sino que hay en las secciones también tenemos compañeros, y bueno, a Clarita con Cruz, y nada, dejamos ahí todos los contactos como para que ustedes, ante cualquier inquietud o lo que haya quedado sin contestar, irlos acompañando en este contacto que está. Vuelvo a insistir, la premisa hoy es cuidarse. Gracias y hasta la próxima. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos.